Sangre y poder. Estos fueron los dos elementos fundamentales que moldearon la vida de Enrique VIII, uno de los monarcas más poderosos y controvertidos de la historia inglesa. Este hombre había hecho del gobierno un arte, pero en las gélidas mañanas del invierno de 1547, la muerte se acercaba entre los muros del palacio. Enrique ya no era rey, sino un hombre atrapado en un cuerpo en descomposición. Sus cortesanos susurraban: «El león se está muriendo». Pero todos lo sabían. Las garras de este león seguían afiladas, su aliento aún peligroso. Sin embargo, todo había comenzado de forma muy diferente. En su juventud, Enrique VIII fue uno de los príncipes más favorecidos de Europa. Atlético, apuesto y aficionado a la música y el arte, fue una figura que encarnó los ideales renacentistas de su época. Los embajadores extranjeros lo describieron como el regalo de Dios a Inglaterra. No solo era el heredero al trono, sino también un símbolo de la nobleza inglesa, la identidad anglicana y el glorioso futuro de la dinastía Tudor. Pero, de alguna manera, con el tiempo, este brillante príncipe comenzó a decaer y, tanto su cuerpo como su alma comenzaron a abandonarlo. El declive de Enrique se aceleró por un accidente en un torneo en 1536. Cayó del caballo y perdió el conocimiento. Desde ese día, nunca se recuperó del todo, ni volvió a ser el mismo. Las heridas de sus piernas no cicatrizaban. Las heridas abiertas de su pierna izquierda, en particular, supuraban constantemente. A veces supuraban pus y a veces el olor a carne podrida impregnaba las habitaciones. Esto lo dejó incapaz de caminar. Se volvió cada vez más inmóvil y su peso se descontroló. En los años previos a su muerte, se dice que llegó a pesar cerca de 180 kilogramos. Se había convertido en una montaña de carne. Verlo en sus aposentos privados del Palacio de Whitehall era un acto de valentía. Quienes entraban se desmayaban por el hedor o tenían que taparse la nariz con pañuelos. Quemar incienso constantemente no era suficiente para disimular el hedor. Los médicos de la corte no tenían remedio. Intentaron detener el avance de la herida con cataplasmas de cebolla, apósitos de vinagre, hierbas secas y ungüentos hechos con polvo de cráneo humano. Pero hicieran lo que hicieran, la pierna de Enrique seguía pudriéndose. El deterioro físico también afectó su salud mental. Los ataques de ira de Enrique ya no eran solo una estrategia política. Ya no se trataba simplemente del declive de un rey anciano, sino del clamor de un dios que perdía su poder. Porque Enrique no solo era rey, sino también el representante de Dios en la tierra, al menos ante sus propios ojos. Mientras tanto, los rumores crecían en los pasillos del palacio. A medida que la salud del rey se deterioraba, crecía la ansiedad por el futuro. Su único hijo con Jane Seymour, Eduardo, tenía solo 9 años. Era el heredero al trono, pero ¿cómo gobernaría el país un niño rey? Dos facciones principales surgieron dentro del palacio: los conservadores católicos y los reformistas protestantes. Cada uno luchaba por influir en torno a Eduardo. La cuestión de la supervivencia del rey se había convertido no solo en una crisis médica, sino en una crisis política de gran magnitud. A medida que se acercaba su muerte, las creencias religiosas de Enrique se vieron plagadas de conflictos. Había roto con Roma y fundado la Iglesia anglicana, pero en sus últimos días
anhelaba volver a los rituales católicos. Un día, llamaba al arzobispo y hacía que se leyeran oraciones protestantes. Al siguiente, exigía misas católicas. Algunos historiadores creen que esto se debía a su miedo a la muerte. Otros argumentan que Enrique nunca tuvo clara su fe y que siempre tomaba posiciones basadas en el poder. A finales de enero, Enrique sufrió un derrame cerebral grave. Su lado derecho quedó paralizado y prácticamente perdió la capacidad de hablar. Para entonces, todos aceptaban su muerte inminente. Sin embargo, su muerte no fue anunciada, ya que la difusión prematura de la noticia podría haber causado agitación en el país. Solo las personas de mayor confianza podían entrar en su habitación en Whitehall. El arzobispo Thomas Cranmer era una de ellas. Le dijo a Enrique: «Si crees en Dios, dale la mano». Enrique le estrechó la mano con sus últimas fuerzas. Este momento ha sido interpretado por los historiadores protestantes como una señal de que el rey se había convertido a la fe en su lecho de muerte. El rey falleció antes del amanecer del 28 de enero. Sin embargo, este hecho se ocultó al público durante 3 días. La noticia no se dio a conocer hasta que el equilibrio de poder en el palacio se aclaró. El enorme cuerpo del rey comenzó a descomponerse rápidamente. Incluso el revestimiento de plomo de su ataúd goteaba. Según algunos relatos, los perros lamieron las filtraciones. Un insulto final a la vida de lujo de Enrique. Mientras la noticia de la muerte de Enrique VIII resonaba por los muros de piedra del palacio, reinaba la disciplina, no el pánico, porque había un miedo mayor que su muerte: el vacío. Con este hombre, cuyo poder había dictado todas las decisiones, Inglaterra podía volverse ingobernable. Así que la noticia de su muerte se mantuvo en secreto durante 3 días. Durante este periodo, el poder se redistribuyó. Los sellos reales se entregaron a nuevos dueños. Los castillos fueron tomados bajo control. El mando del ejército cambió de manos. Y en la mañana del 31 de enero de 1547, las campanas de Londres sonaron. Ese día el pueblo se enteró de la muerte de su rey. Pero estas campanas anunciaron no solo la muerte de un hombre, sino el fin de una era. El trono ahora pertenecía a Eduardo, de 9 años, pero el verdadero poder estaba en manos de su tío. Eduardo Seymour recibió el título de Lord Protector y se convirtió en el gobernante de facto del país. El testamento de Enrique, redactado antes de su muerte, había intentado asegurar esta sucesión. El documento de 30 páginas estipulaba que el trono pasaría secuencialmente a Eduardo, María e Isabel. Sin embargo, la realidad política no siempre se corresponde con los documentos escritos. De hecho, el Consejo de 16 regentes, cuidadosamente organizado por Enrique, pronto se desintegró bajo la influencia de Seymour. Tras la muerte de Enrique, el ambiente en la corte se volvió aún más peligroso para sus hijas. María, una princesa católica que heredó a su madre, Catalina de Aragón, fue condenada al ostracismo en la corte de Eduardo, cada vez más protestante. Isabel, sin embargo, ya era objeto de sospecha debido a la ejecución de su madre, Ana Bolena. Tenía solo 13 años, pero conocía la crudeza del mundo que la rodeaba. Intentó sobrevivir manteniéndose callada, cautelosa y distante.
Aunque Enrique les había allanado el camino al trono, las divisiones religiosas y políticas que dejó se convirtieron en una amenaza constante para sus hijas. Tras la muerte de Enrique, surgió un vacío religioso en Inglaterra. Enrique estaba plagado de contradicciones religiosas. Por un lado, rompió lazos con Roma, pero por otro, conservó los ritos católicos. El gobierno que le siguió fue aún más claro. Inglaterra debía virar hacia el protestantismo. Seymour y el arzobispo Cranmer prepararon el primer libro de oraciones en inglés. Sin embargo, el pueblo no estaba preparado para este cambio. Muchos aún deseaban mantener sus prácticas religiosas tradicionales. Esto provocó disturbios en muchas partes del país. En algunas iglesias la gente seguía recitando oraciones en latín durante los servicios. Esta resistencia fue finalmente reprimida. La muerte de Enrique fue seguida de cerca no solo en Inglaterra, sino también en toda Europa. El rey francés, Francisco II, a pesar de haber combatido repetidamente a Enrique, guardó un minuto de silencio y declaró que una era en Inglaterra había terminado. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tío de María, vio la situación de forma más estratégica. Un rey niño, una corte débil, un país dividido. Inglaterra podría estar debilitándose, y la reacción más contundente provino del Papa Pablo III, quien había excomulgado a Enrique. El Papa celebró una misa por su alma en Roma. Este fue tanto un gesto diplomático como un intento de que el espíritu de Enrique volviera a estar bajo la influencia de la Iglesia. El pueblo de Inglaterra recibió la muerte de Enrique con temor y curiosidad. Para ellos, el rey era el representante de Dios en la tierra. Su muerte fue interpretada por muchos como un presagio del Apocalipsis. En algunas regiones, la gente afirmaba ver señales en el cielo nocturno. Algunos afirmaban haber visto extraños cúmulos estelares, inusuales luces de luna e incluso el fantasma del rey. Los sermones de la iglesia hablaban del cuerpo en descomposición de Enrique, transmitiendo el mensaje de que el reino se estaba pudriendo con él. Las llagas purulentas en sus pies, en particular, se transformaron en símbolos de decadencia moral. Tras la muerte de Enrique, sus aposentos privados fueron sellados. Se conservaron cofres llenos de riquezas, joyeros y correspondencia diplomática. Pero el detalle más llamativo se encontró en un pequeño cofre junto a su cama. Dentro se encontraron un retrato en miniatura de Jane Seymour, un mechón de cabello de su madre, Isabel de York, y un libro de oraciones escrito por una niña pequeña, presumiblemente de Isabel. Estos detalles demuestran que, a pesar de la crueldad de Enrique, aún albergaba destellos de familia y amor en su mundo interior. Quizás estos fueron los lazos a los que se aferró con más fuerza en sus últimos días. Los médicos que no lograron salvar al rey perdieron repentinamente su poder. Algunos encontraron un lugar en la corte de Eduardo, mientras que otros fueron marginados de la profesión. Los boticarios. El doctor Thomas Wendy fue el único que se atrevió a advertir a Enrique de la inminente muerte. Esta valentía le valió nuevas responsabilidades durante la época eduardiana, pero la mayoría de los médicos fueron borrados de la historia por la vergüenza de no poder curar a su rey. Tras los muros de piedra que ocultaban el cuerpo en descomposición de Enrique VIII,
Inglaterra entraba en una nueva era. Pero esta nueva era no se vio marcada por el olvido total del antiguo rey, sino por el colapso del sistema que había establecido a su sombra. Enrique había tomado todas las decisiones él mismo, hasta su muerte. Incluso la ley, el impuesto o el indulto más insignificante dependían de su voluntad. Tras su muerte, este sistema, acostumbrado al poder absoluto, se tambaleó. Los funcionarios dudaban en tomar decisiones sin consultar al rey, y el Estado quedó prácticamente paralizado. Esta crisis condujo inevitablemente a la reestructuración del gobierno. El funeral de Enrique no fue solo un entierro, también fue un espectáculo propagandístico. La figura de cera colocada sobre su ataúd lo representaba en su juventud. En realidad, un cuerpo hinchado y deformado yacía en su interior, pero lo que se veía en el exterior era el rostro construido de la leyenda. Los regimientos tirados por caballos, el ataúd envuelto en terciopelo negro, las espadas ceremoniales, el escudo heráldico que cubría el estandarte. Todos estos detalles pretendían demostrar que el poder de Enrique perduraba incluso después de su muerte. Pero existía una gran diferencia entre estas imágenes y lo que el público veía. En muchas partes de Inglaterra, la gente equiparaba la muerte del rey con desastres personales, sintiendo que el reino también había caído. El enorme proyecto de la tumba que el rey había imaginado durante su vida, 40 estatuas de bronce, figuras ecuestres, cúpulas gigantes, nunca se completó. Durante la Guerra Civil, los bronces destinados a este monumento se fundieron y se utilizaron para fabricar armas. El monumento que Enrique imaginó para inmortalizarse desapareció a la sombra de la guerra. Solo queda su modesta tumba de piedra en Windsor, junto a la de Jane Seymour. El reinado de Eduardo fue breve. Su frágil constitución lo hacía vulnerable a las enfermedades. Al morir a los 15 años, dejó una compleja sucesión. Aunque María era la heredera legítima, los consejeros protestantes la ignoraron y entronizaron a Lady Jane Grey. Sin embargo, este intento fracasó. María reunió un ejército, entró en Londres y fue declarada reina. A lo largo de su reinado, intentó restaurar el catolicismo, ordenando la quema de cientos de protestantes. Por esta razón, la historia la ha llamado María la Sanguinaria. Tras la muerte de María, le llegó el turno a Isabel. El legado más complejo de Enrique recayó sobre sus hombros: la religión, la política y la confianza del pueblo. Isabel sintió la sombra de su padre, pero no lo imitó. Al contrario, interpretó sus errores como lecciones. No rechazó el catolicismo por completo ni impuso el protestantismo. Optó por un término medio, con un nuevo enfoque conocido como la síntesis anglicana. Logró proteger a Inglaterra tanto de las guerras civiles como de la intervención extranjera. Este equilibrio le permitió permanecer en el trono durante 45 años, pero también marcó el capítulo final de la dinastía Tudor. Los 3 hijos de Enrique, Eduardo, María e Isabel, sucedieron al trono, pero ninguno de ellos pudo continuar su linaje. Isabel nunca se casó. Esta fue una decisión política, pero también provocó el fin de la dinastía. Cuando Isabel murió en 1603, la dinastía Tudor llegó a su fin. El sueño de Enrique de un reino Tudor eterno se extinguió en tan solo 3 generaciones. Cada siglo transcurrido desde la muerte de Enrique ha reinterpretado sus últimos días. Los médicos victorianos argumentaban que padecía sífilis, porque vivir sin moral merecía tal fin. Los investigadores del siglo XX fueron más científicos
Se propusieron diagnósticos como diabetes, osteomielitis, obesidad y traumatismo cráneoencefálico. Incluso hoy en día, los certificados de defunción de Enrique se estudian en seminarios médicos. Su muerte es el registro biológico de la disolución no solo de un rey, sino también del poder absoluto. Un hombre que vivió su vida en el poder absoluto, demostrando su fe al tomar la mano del sacerdote en el momento de su muerte. Las esposas, los rivales, el clero que había sacrificado a lo largo de su vida, la sombra de todos ellos lo rodeaba en su lecho de muerte. Las últimas palabras del arzobispo Cranmer aún resuenan. Su Majestad ahora va a un lugar donde ningún título sirve de nada. Cuando Enrique VIII murió, no se llevó consigo ni las victorias que obtuvo, ni las rebeliones que reprimió. Solo quedó un cuerpo en descomposición, una tumba incompleta y un debate que perduraría durante siglos. ¿El poder te hace inmortal o solo te aísla?